Buenas noches, queridos inversores. Esta es una producción de Verde Inversores. En la noche de hoy vamos a analizar dos aspectos fundamentales que han sido recurrentemente interrogados durante y a lo largo de todo el día de hoy. Primero, ¿por qué se produjeron estas caídas? Y segundo, si estas caídas importantes que se han registrado en el día de hoy pueden ser considerados un lunes negro, como los famosos lunes negros que se han registrado en el pasado. Vamos a tratar de responder estas preguntas de manera breve, sencilla y directa. Primero, ¿por qué se produjeron estas caídas? Como suele pasar siempre, podemos encontrar más de un motivo que puede originar un acontecimiento. Vamos a analizarlos a cada uno de ellos. Yo, haciendo un análisis, he detectado multiplicidad de factores, pero he seleccionado a los que a juicio personal considero son los cuatro principales factores. Y por último, vamos a decir si puede ser considerado un lunes negro o no. Primer factor, una suba de interés en las tasas en Japón. ¿Y esto qué tiene que ver Japón con nosotros, con Estados Unidos? Bueno, los mercados internacionales están íntimamente relacionados. Japón estaba teniendo una economía estancada, con poco dinamismo, y trató de impulsar la economía a través de dos acciones. La primera, una emisión monetaria similar a la que hizo Europa, a la que hizo Estados Unidos, a la que hizo Argentina el año pasado y un montón de otros países más. Entonces hemos registrado en Japón una emisión monetaria muy fuerte en el último tiempo. Lo segundo que trató de hacer es impulsar la economía a través de una reducción de las tasas de interés. Entonces teníamos que Japón tenía una tasa de interés muy baja, sobre todo comparándola con Estados Unidos y con Europa. Los inversores, ávidos de obtener rendimiento lo más fácil posible, empezaron a tomar préstamos en Japón, cada vez mayores, y esa plata trasladarla a Europa y a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, y volcarla a activos norteamericanos. En un comienzo se tomaba un préstamo en Japón a una tasa del 0,25, 0,50, 1%, y se compraban bonos de Estados Unidos que rendían el 2, 3, 4, hasta 5%. Después otros inversores que querían ganancias mayores seguían tomando préstamos en Japón, esa tasa muy reducida, y se volcaron a el mercado de acciones. Entonces compraban acciones, subían las acciones, vendían las acciones, cancelaban el préstamo. Algunos inversores no cancelaban el préstamo y quedaron muy endeudados y con montos muy grandes. Y este fue un negocio redondo, sobre todo para los grandes inversores. Por ahí los minoritarios no podían acceder a esto, pero sí los grandes inversores, los fondos, los bancos de inversión. El fin de semana, al anunciar Japón una suba de la tasa de interés, rompió un poco este circuito que se estaba dando. Al subir Japón, o anunciar la suba en Japón de la tasa de interés, hizo que se volviera menos rentable el tomar un préstamo en Japón y volcarlo a activos norteamericanos. Si a eso le sumamos que en el último tiempo veíamos una corrección que se estaba produciendo en el mercado norteamericano, a muchos inversores le empezó a cerrar como muy conveniente, cerrar las posiciones, devolver la plata y finalizar con el préstamo que en Japón ahora se estaba encareciendo. En el tercer punto que tenemos acá, ¿sí?, es anuncio de la Fed. Este proceso lo aceleró drásticamente la Fed dentro de su anuncio de la semana pasada, al decir que preveía para el futuro inmediato un escenario de probable recesión para Estados Unidos. También dejó traslucir que era bastante factible que se pudieran registrar en el futuro baja de la tasa de interés. Si a eso le sumamos
Lo del segundo punto, que que hemos registrado una suba que a juicio personal ha sido completamente exagerada en el mercado, exagerada en comparación con las ganancias que estaban registrando las empresas, exageradas de algunas empresas, porque no todo el mercado ha subido en forma simétrica, sino que ha sido esta suba bastante asimétrica. Tenemos que se le empieza a complicar el escenario al inversor y ha empezado a cerrar un montón de posiciones, a vender eh, varios de sus activos. Ahora, si a esto le sumamos la crisis que estamos a punto de vivir entre Irán e Israel, hace un combo que le ha generado al inversor enormes incertidumbres, grandes temores, y bueno, y entonces muchos han tratado, como siempre trata la bolsa, de adelantarse a los acontecimientos. Vamos a empezar a analizar un poquito más en detalle algunos de estos aspectos. Bueno, acá tenemos el QQQ. Como sabemos, el QQQ, ¿sí?, es un índice que engloba a las 100 empresas de mayor capitalización del mercado de Estados Unidos tecnológicos. Acá tenemos las velas en visión semanal, acá lo podemos ver, ¿sí?, una semanita. ¿Y qué es lo que vemos? Que desde el comienzo de 2023, allá, ¿sí?, o desde los últimos días de 2022 hasta julio, ¿sí?, de 2024, donde han pasado un año y medio, hemos tenido una suba cercana al 95%. Una suba para nada despreciable, por el contrario, una suba muy importante. No suelen darse normalmente en el mercado una suba de estas características. Esto es más anormal que normal, y más teniendo este movimiento donde prácticamente no hemos tenido correcciones, o si la hemos tenido han sido muy menores. Entonces vemos una suba muy considerable de las acciones que le han permitido a muchos inversores obtener rentabilidades. Y si estas rentabilidades las obtenemos con plata que hemos tomado prestada, como hicieron los grandes fondos, a una muy baja tasa de interés, bueno, ¿para qué seguir expuestos a grandes riesgos? Me doy por satisfecho, cierro posiciones. Este es uno de los principales motivos que hemos originado y lo que hemos visto en las últimas semanas, donde ha empezado muy tímidamente la corrección. En esta segunda pantalla, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá tenemos un poquito más ampliado, seguimos en visión semanal, y yo acá les estoy mostrando, ¿sí?, algunos hitos importantes que debemos tener en cuenta. Este que está acá, ¿sí?, que se produjo el 24 de febrero de 2022, es la invasión rusa a Ucrania. En este caso podemos ver que desde el máximo hasta el mínimo que se produjo el 13 de octubre del 22, hemos registrado una caída aproximada del 27%. Pero esta caída se ha registrado en aproximadamente 3 meses y ha sido en forma de serrucho, con lo cual ha sido una caída lenta que le ha permitido ir maniobrando a los inversores, muchos ir tomando ganancias, otros saliendo en esos rebotes, con lo cual no produjo un efecto estampida porque se dio a lo largo de varios días. El siguiente ítem que tenemos marcado es del 27 de octubre de 2023 y es el ataque que hizo Hamas sobre Israel. En este caso, desde el máximo hasta el mínimo, ¿sí?, hemos registrado una caída cercana al 11%. Significativa, pero una caída menor, y también se ha producido a lo largo de aproximadamente casi 2 meses. Seguimos, ¿sí?, con caídas lentas, no muy significativas, que hemos registrado. El siguiente ítem que tenemos marcado acá, ¿sí?, fue el ataque a la embajada iraní en Siria. Ahí hemos tenido una caída un poco menor. Fue brusca al comienzo, pero después de poder constatarse que era más fuego de artificio que otra cosa, donde Irán sí iba a atacar, pero previamente a atacar, a lanzar unos drones y unos misiles, advirtió, consensuó con Estados Unidos
el tipo de actividad que se iba a desarrollar. Eso hizo que el mercado se tranquilizara y, como vemos, en forma rápida tuvo una recuperación, la famosa recuperación en B. Bien, hemos llegado a máximos. Ahí en los máximos yo le estaba diciendo, veía el mercado muy caro, veía las primeras manifestaciones de rotación de sectores. Ahí les recomendé a la mayoría de nuestros inversores tomar ganancias, salir de las tecnológicas, ir acumulando liquidez para esperar oportunidades. Ustedes son testigos en forma recurrente y que podemos comprar y que podemos comprar, que compramos hoy, que compramos hoy. Y yo les venía diciendo, esperemos, seamos pacientes, esperemos que se produzcan las grandes oportunidades como primer eh, centro de atracción. Les decía, esperemos que se produzcan los balances que se terminaron de producir la semana pasada, que ahí podremos llegar a tener algunas oportunidades muy significativas, caídas importantes, y las hemos tenido. No obstante, el mercado está estrechamente vinculado con la geopolítica e impacta directamente. Y el impacto que tiene la geopolítica en el mercado es mucho más significativo e importante de lo que la mayoría de los inversores piensan y creen. Estados Unidos tiene su selección de presidente el 5 de noviembre. Si sacamos cuenta, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. Estamos a 3 meses y medio de producirse la elección de presidente. Normalmente, el establishment, los grandes fondos de inversión, eh, la Fed, apoyan al gobierno de turno. Hay en ocasiones que no, pero la mayoría de las veces es así. Y más cuando tenemos enfrente un presidente como un postulante a presidente como Donald Trump, en la cual podrían verse afectados grandes sectores, como por ejemplo la industria armamentística. Entonces, el gobierno y varios organismos vinculados al gobierno suelen apoyar los movimientos. Y esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos. Continuemos. Acá tenemos el XLE. El XLE es un índice el cual registra la evolución del costo de la energía. Si vemos allá por fines de abril, ¿sí? Principio de mayo, hemos llegado al máximo de corto plazo, donde hemos tenido un costo de la energía alrededor de el 98 dólares. Este índice ha caído en la actualidad alrededor de unos 86 dólares con 45. Hoy se ha registrado en algunos momentos valores cercanos a los 86 dólares. Entonces, analicemos un poquito. Tenemos, por un lado, suba de tasa de interés en Japón, anuncios de baja de tasas de interés, no anuncios, pero previsión de baja de tasa de interés en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos una potencial crisis que estaría por desarrollar de magnitudes importantes, que podría llegar a serlo, entre Irán e Israel. Israel está tratando por todos los medios de involucrar a Estados Unidos en su guerra que actualmente está llevando al Medio Oriente y que quiere extender esa guerra inclusive a Irán, que visualiza como la gran amenaza para el Estado de Israel y quiere que Estados Unidos se involucre decididamente antes de que se produzcan las elecciones de Estados Unidos y se efectúe el cambio de gobierno. Israel no atacó porque sí la embajada de Irán en Siria y no atacó porque sí
en Teherán con la bomba que puso el Mossad la semana pasada. Todo eso son actividades tendientes, a juicio personal, de provocar una reacción de Irán y de provocar el involucramiento de Estados Unidos en este conflicto, porque Estados Unidos está íntimamente comprometido a la defensa del Estado de Israel. Tan es así que luego de esto Estados Unidos está desplazando hacia las costas de Israel un portaaviones, varias fragatas, ha trasladado parte de su fuerza aérea más moderna, una veintena de F-22 que por primera vez van a estar apostados en Israel, siendo este el avión más avanzado y de mayores capacidades que tiene Estados Unidos. Y está todo el mundo expectante a ver qué va a pasar. Acá, como podemos ver, y como mencionábamos, el petróleo ha caído muy significativamente. Entonces, si hay, como suele siempre haber, una gran amenaza en los países petroleros, sobre todo Irán, ¿cómo es posible que el petróleo esté bajando? Bueno, porque acá está accionando, ¿sí?, los distintos organismos vinculados al apoyo del partido gobernante a tratar de mantener controlados los precios de la energía. Los precios de la energía impactan directamente. El efecto de un aumento en el precio de la energía se vislumbra entre la semana a las 4 semanas. En ese periodo, entre 1 a 4 semanas, un aumento significativo en el precio de la energía se empieza a ver en la economía real. Por el contrario, una baja o suba de la tasa de interés suele reflejarse entre los 4 a los 6 meses. Si recordamos, dijimos que la elección de Estados Unidos está dentro de 3 meses y medio, el impacto de la suba, de la baja de la tasa de interés en Estados Unidos recién la estaríamos viendo después de las elecciones, y ya después de las elecciones no importa lo que pase, porque ya se llevaron a cabo y ya el establishment cumplió con el gobierno. En cambio, sí quieren tener bajo control el precio de la energía, porque esto impactaría negativamente si se produjera una suba muy brusca previo a las elecciones. Normalmente el gobierno y el establishment quieren producir una sensación de bienestar en los electores, cuestión de que se vean alegres, tranquilos y quieran extender esa sensación de bienestar en el tiempo a través de la elección del gobernante que se encuentra en el turno. Así es que Estados Unidos está liquidando gran parte de su reserva de petróleo y está haciendo hacer a lo mismo con algunos otros socios para poder mantener controlado el precio de la energía. Perdón, antes que me olvide. Entonces, de corto plazo, deberíamos mantenernos afuera, en principio, de las empresas petroleras, de las empresas vinculadas a la energía, sobre todo, no tanto en Argentina, pero sí sobre todo a nivel global. Pero muy atentos cuando veamos que se producen oportunidades muy interesantes a través de caídas muy significativas en algunas de las empresas principales productoras de energía. Entonces, primero acá, ¿sí?, primer tilde o primera anotación para tener en cuenta y seguir vigilando. Esto que tenemos acá es el índice IWM. Este es el índice que representa a las 2.000 empresas pequeñas de Estados Unidos. Es el índice, el iShares Russell 2000. Este es un ETF. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que desde noviembre, ¿sí?, 2023 se ha producido una pequeña, veíamos, ¿sí?, una lateralización muy significativa del índice, y previamente a esto habíamos visto una caída muy significativa del índice. En el último tiempo, como vimos, el QQQ y el Standard Poor's 500 habían subido un montón, 95%, ¿sí? El Russell no había subido nada. Desde el mínimo que registró allá por noviembre, tuvo una recuperación normal yendo a los parámetros habituales. Pero desde
febrero, ¿sí? Empezó un intento de recuperación con caídas, subas y caídas, donde a fines de mayo empezó un movimiento incipiente, pero cada vez más significativo, de migración desde los activos tecnológicos hacia las pequeñas y medianas empresas cotizantes en este índice. Esto fue así hasta hace 2 semanas. El mercado se mueve por expectativas, pero hay ciertos sectores del mercado que manejan información privilegiada. Entonces tenemos que la semana pasada, inexplicablemente, se produjo una caída muy significativa del ETF de este tipo de empresas, ¿sí? Un poco producido por los balances, otro tanto por información que tenían muchos integrantes de algunas de estas empresas. En la semana de hoy, en el día de hoy, ¿sí? Vemos otra caída muy importante, producto de todo lo que acabamos de mencionar a continuación. Sintetizando. Paso número 1. Primero, ¿sí? Esta caída se ha producido por una serie de factores acumulativos. Segundo, considero yo que el principal factor desencadenante ha sido el detonante del conflicto israelí-iraní, el cual siembra, ¿sí?, un manto de muchas dudas en los inversores. Entonces, el inversor que se da ya por satisfecho, que ha obtenido ganancias exorbitantes, que ha tenido ganancias muy importantes, decide refugiarse, salir, retraerse y ver y esperar a que vea qué es lo que va a suceder. No obstante, el gobierno de Estados Unidos quiere favorecer una sensación de bienestar y quiere llegar a los fines de octubre, principio de noviembre, en un estado de ebullición, en un estado de exaltación en sus ciudadanos, con lo cual va a tratar de hacer que el mercado suba. Y lo viene haciendo, pero no, como les decía, en la totalidad del mercado, sino concentrando su esfuerzo en 3, 4 empresas. La principal empresa que ha concentrado sus energías para tratarse de subir al mercado ha sido ni nada más ni nada menos que Nvidia. Y vemos que Nvidia ha multiplicado por 7 sus cotizaciones en el último año y medio. Si lo extendemos un poquito más, por 11. Entonces, haciendo subir a 2 o 3 empresas, Estados Unidos, o parte del gobierno de Estados Unidos, parte del establishment de Estados Unidos, ha conseguido el objetivo de ir cimentando una sensación de bienestar, una sensación de alegría en los inversores que ven como sus fondos de pensión suben. Y van a tratar por todos los medios de mantener esta sensación. Con lo cual, llegado el momento, tenemos que estar atentos y podemos tener algunos rebotes importantes en Microsoft, en Google, en Apple. Tesla, no me gusta para nada Tesla. Hay varias cosas de Tesla que no me gustan. Entonces, va a subir, va a rebotar Tesla, pero yo la dejaría de lado. Sería uno de los activos que dejaría de lado. Intel, que ha caído un 30% en pocos días, lleva una caída cercana al 80% desde los máximos. Tiene que estabilizarse, tiene que hacer algunas correcciones dentro de la empresa. Podría ser para el mediano a largo plazo, por ahí más adelante, meter algún fichín. Pero empezaría de a poquito a mirar las empresas dentro del Russell 2000. Ahí no podemos invertir en el ETF, por supuesto, pero lo más conveniente, a juicio personal, sería ir analizando distintas empresas, que se la voy a ir presentando al personal que integra el grupo de asesoramiento de Verde Inversores a lo largo de los próximos días, donde considero que hay algunas de estas empresas que están mejor preparadas para
captar o subirse a la primera ola. Les deseo a todos muy buenas noches, espero haber respondido sus inquietudes y a juicio personal no ha sido un lunes negro, sí ha sido un mal lunes. Buenas noches.